La oscuridad de la habitación era tan densa que parecía tragarse mi aliento. Lucía gritó, «No puedo más», pero su voz se quebró como cristal. Las paredes no respondieron, solo devolvieron un eco helado. El silencio se volvió insoportable, un peso que aplastaba el pecho. Sus manos temblaban al sostener una carta arrugada, la tinta corrida por lágrimas que no lograba detener. Diego se acercó lentamente, pero el miedo en sus ojos lo delataba. No sabía si debía tocarla o huir. El reloj marcaba cada segundo con crueldad, como un recordatorio de que la noche nunca acababa. Lucía pensó que tal vez el dolor era un castigo eterno. Diego susurró, «Resiste, no estás sola», aunque su propia voz apenas podía sostener la esperanza. El aire olía a humedad y polvo, como si la casa misma llorara con ellos. Lucía apretó la carta contra su pecho, como si pudiera fundirse con su piel. Pensó que era su única prueba de verdad, la única voz que quedaba en un mundo lleno de mentiras. Diego dijo, «No hagas más heridas», pero él mismo parecía sangrar en silencio. El cuarto olía a desesperanza, como ropa húmeda guardada por años. Lucía recordó las veces que gritó sin respuesta, y el eco volvió a desgarrar la habitación. Sintió que hasta el polvo se burlaba de su fragilidad. El silencio se quebró cuando un golpe de viento abrió la ventana. Lucía tembló, pensando que incluso la noche conspiraba contra ella. Diego cerró la ventana apresurado, pero no pudo cerrar el frío que se filtraba en sus huesos. Lucía murmuró, «Todo esto es un castigo», y sus palabras quedaron suspendidas en la penumbra. El mundo parecía empeñado en recordarle que nada le pertenecía, ni siquiera la calma. Lucía cerró los ojos con fuerza, buscando un lugar donde el dolor no llegara. Pero en la oscuridad solo encontró recuerdos. Diego la observaba, sabiendo que no podía salvarla de lo que llevaba dentro. Ella pensó que el aire se volvía cuchillas, cortando cada intento de respirar. El reloj insistía, implacable, como si la vida avanzara sin piedad. «Resiste», susurró Diego, pero sonaba más como un ruego para sí mismo que para ella. La noche se volvió interminable, un mar de sombras que no ofrecía descanso. Lucía se dejó caer al suelo, exhausta, como si su cuerpo ya no pudiera sostener el peso del alma. Diego dio un paso, pero se detuvo, temiendo romper lo poco que quedaba entero. El silencio era un enemigo más cruel que cualquier palabra. Lucía susurró, «Si muero aquí, nadie lo sabrá», y sus ojos brillaron como brasas apagándose. El amanecer llegó sin brillo, apenas un gris que cubría las calles vacías. Lucía caminó descalza por el pasillo, recordando los días en que la pobreza era un fantasma constante. Sus pies rozaban el suelo frío y cada paso era un eco de carencias pasadas. Diego dijo, «No podemos seguir viviendo así», pero sus palabras se perdieron en el aire cargado de silencio. El olor a pan ajeno entrando desde la ventana le recordó que ni siquiera la comida era segura. Lucía apretó los labios, sintiendo que la dignidad era un lujo reservado a otros. Recordó noches sin cena, jornadas enteras con hambre como única compañía. En la plaza, Lucía observó a los niños jugar con zapatos nuevos mientras ella recordaba los suyos, gastados hasta el último hilo. El aire frío de la mañana le mordía las manos, pero no podía apartar la mirada. Diego murmuró, «No es justo», con los ojos fijos en la risa ajena. Lucía sintió una punzada en el pecho, como si cada carcajada fuera una herida más. Pensó en cómo el rechazo social dolía más que el hambre misma. No era solo no tener, era ver que nadie creía que ella mereciera algo distinto. De regreso en casa, Lucía se sentó en el suelo con la espalda contra la pared húmeda. Cerró los ojos y el recuerdo de una humillación pública regresó como cuchillo. Habían reído de su ropa rota, habían señalado sus cicatrices como si fueran marcas de derrota. Diego intentó decir, «Olvida eso», pero su voz sonaba hueca, incapaz de borrar lo grabado en su piel. Lucía se abrazó a sí misma, sintiendo que cada burla aún latía en su memoria. La dignidad parecía un sueño lejano, frágil y casi inalcanzable. La noche cayó de nuevo, y la lámpara apenas iluminaba el rostro cansado de Lucía. Pensó en el sueño que aún guardaba, uno que nadie podía arrancar,
la esperanza de un futuro diferente. Diego preguntó: ¿aún crees que es posible? Y sus ojos buscaban una chispa en la oscuridad. Lucía respondió con un susurro apenas audible: no me rendiré. Aunque sus palabras eran débiles, su voz tenía el peso de un juramento. La fragilidad se mezclaba con una fuerza secreta que nadie podía negar. El eco de su propia voz permaneció en la habitación. Lucía sabía que lo único que la mantenía en pie era ese juramento silencioso. Diego se quedó mirándola, reconociendo que tal vez era más fuerte de lo que había imaginado. El viento golpeó las ventanas, como si el mundo entero quisiera apagar esa pequeña chispa. Pero Lucía no desvió la mirada del vacío frente a ella. Sus pensamientos eran claros: si caía, lo haría luchando. La adversidad podía doblarla, pero no quebrarla. El golpe más duro vino de su propia sangre. Una discusión estalló en la cocina, y Mateo, su hermano, la miró con desprecio. Mateo gritó: «Tú eres la vergüenza de esta familia». Lucía sintió que esas palabras eran cuchillos que abrían cicatrices viejas. Diego intentó intervenir, pero el silencio fue su único refugio. El dolor de una traición familiar era más cruel que cualquier enemigo externo. Lucía comprendió que la herida de la sangre se llevaba en la piel y en el alma. El día siguiente, Lucía enfrentó a la autoridad que siempre la había aplastado. Un funcionario del ayuntamiento le negó ayuda con un gesto arrogante. «No hay nada para ti», dijo con voz fría. Lucía apretó los puños, sintiendo cómo la injusticia la asfixiaba. Afuera, el sol brillaba para otros, pero a ella solo le llegaba la sombra de la indiferencia. Era la confirmación de que el sistema no estaba hecho para salvarla, sino para enterrarla más hondo. El cuerpo también se volvió enemigo. Lucía cayó enferma. La fiebre quemaba su piel como brasas. Diego la cuidaba en silencio, mojando un paño para su frente. «Aguanta, por favor», susurró él, con miedo en los ojos. Lucía pensó que tal vez la enfermedad era otra forma de humillación, un recordatorio de que la vida no perdonaba a los débiles. Entre sudores y escalofríos, la esperanza parecía desvanecerse como humo en la noche. Una visita inesperada llegó. Carmen, la vecina silenciosa, apareció con un poco de pan. Su mirada era tímida, pero había compasión en sus gestos. «No es mucho, pero es lo que tengo», dijo con voz temblorosa. Lucía sintió una chispa de alivio. Sin embargo, también notó el miedo en Carmen, como si dar ayuda fuera un delito contra los poderosos. La bondad se volvió frágil, una vela encendida en medio del viento. La esperanza se quebró al descubrir que alguien fingía ayudar mientras escondía traición. Lucía escuchó a escondidas a Mateo hablando con el antagonista, vendiendo su confianza por monedas. «Ella nunca saldrá adelante», murmuró Mateo con frialdad. Lucía apretó el pecho, sintiendo que su hermano la había condenado. Cada revelación era un golpe que la hundía más, pero también forjaba en ella una resistencia imposible de romper. Lucía abrió un cajón olvidado y encontró un sobre amarillento con el nombre de su madre escrito a mano. El corazón le golpeó el pecho como un tambor. Dentro había cartas que revelaban secretos familiares. «¿Cómo pudieron ocultarme esto?», murmuró con la voz rota. Diego intentó tocar su hombro, pero ella lo apartó. Las palabras en el papel eran cuchillos. La verdad no era un refugio, sino otra herida abierta. Lucía comprendió que su lucha nunca había sido contra el vacío, sino contra mentiras construidas desde casa. La traición se reveló más cruel al descubrir que Mateo no solo la despreciaba, sino que había vendido su confianza. Lucía lo enfrentó con lágrimas en los ojos. Mateo dijo: «Era la única forma de salvarme a mí». Su voz sonaba fría, sin remordimiento. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El dolor de perder a un hermano era un abismo imposible de medir. Su respiración se volvió un grito ahogado que no lograba salir. Esa noche, en un callejón desierto, Lucía se cruzó con Antonio, un viejo vecino que había enfrentado luchas similares. Su rostro mostraba cicatrices de rendición. «No pelees, nunca ganarás», dijo con tono amargo. Lucía lo miró y vio en él un reflejo de lo que podría convertirse si cedía.
un cuerpo en pie, pero un alma quebrada. El cinismo de Antonio era un espejo que la aterraba más que cualquier enemigo visible. En medio del caos apareció una figura inesperada. Doña Isabel, una mujer mayor que conocía los secretos ocultos de la familia. Su mirada era profunda, cargada de verdades enterradas. «Tu madre nunca te abandonó», dijo con solemnidad, entregando un documento olvidado. Lucía tembló al escuchar esas palabras. Era como si el pasado volviera con el peso de 1000 piedras. Isabel no trajo consuelo, sino una revelación que reconfiguraba toda su vida. La verdad cayó como un derrumbe. Lucía comprendió que toda su lucha había nacido de una mentira cuidadosamente alimentada. No era simplemente pobre ni rechazada, había sido condenada por un secreto familiar. Se sintió traicionada por los vivos y por los muertos. El suelo se volvió un vacío bajo sus pies. Diego la sostuvo para que no cayera, pero incluso su abrazo parecía insuficiente ante el peso de aquella revelación. El momento llegó con furia. Lucía enfrentó a señor Ramírez en la plaza vacía, bajo un cielo gris que presagiaba tormenta. Él sonrió con arrogancia y dijo: «Siempre fuiste débil». Lucía apretó los puños, temblando de rabia contenida. Las palabras se volvieron gritos en su garganta, un rugido ahogado por años de humillación. La plaza entera parecía un escenario donde el dolor debía exhibirse. Nadie intervino, y la soledad fue un arma más. La confrontación no fue solo con el enemigo externo. Mateo apareció, intentando justificar su traición. «Lo hice por mí», dijo, con la voz quebrada por la vergüenza. Lucía lo miró con una mezcla de furia y tristeza. Las lágrimas se mezclaron con sudor en su rostro. «Contra mí, yo las condalivadas, aliados cararan de la medompros, condo pros». Era como si cada palabra de su hermano clavara otro puñal en sus entrañas. El lazo de sangre se deshacía en cenizas frente a sus ojos. 26. En medio del caos, Carmen reunió valor y se acercó. Con la voz temblorosa dijo: «No estás sola». Aunque su gesto era pequeño, era un rayo de luz en la penumbra. Lucía la miró sorprendida, viendo en ella una fuerza oculta. Señor Ramírez soltó una carcajada, burlándose del intento de apoyo. Sin embargo, ese instante le devolvió a Lucía un fragmento de esperanza, un soplo de resistencia que se negaba a morir. La rabia contenida explotó. Lucía gritó con fuerza, cada palabra era un eco de años de silencios impuestos. «No me quebrarás más». La plaza resonó con su voz, y hasta el viento pareció detenerse. Diego la observaba desde la distancia, con los ojos abiertos de par en par, como si por primera vez viera la verdadera magnitud de su fuerza. El dolor se transformó en una llamarada que iluminaba incluso la sombra más oscura. El choque final fue brutal, una guerra de miradas y palabras que pesaban más que golpes. Señor Ramírez se acercó hasta quedar frente a ella. «Nunca serás libre», dijo, con voz venenosa. Lucía respondió sin temblar: «Ya lo soy». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. En ese instante el mundo pareció detenerse, y la resistencia de Lucía se convirtió en un acto de victoria interior. El silencio después del enfrentamiento era espeso, como si el aire se hubiera congelado. Lucía respiraba con dificultad. Cada inhalación era un recordatorio de que seguía viva. Diego se acercó lentamente y dijo: «Terminó». Pero Lucía sabía que nada había terminado. Lo que quedaba eran las cicatrices. La plaza vacía parecía un cementerio de palabras dichas y no dichas. El eco de la confrontación aún vibraba en las piedras, como si la tierra misma guardara memoria del dolor. Lucía se miró las manos y vio marcas invisibles, cicatrices que nadie más notaría. «No soy la misma», susurró, y el peso de esa verdad le oprimió el pecho. Diego no respondió, sabía que esas palabras no eran para él, sino para sí misma. El cansancio la doblaba, pero no la quebraba. Sus ojos reflejaban un brillo extraño, no de alivio, sino de resistencia,
que renacía en las cenizas. El dolor se había vuelto parte de su identidad. En un rincón de la casa, el pequeño Samuel, su sobrino, apareció con ojos temerosos. «Tía, ¿todo está bien?», preguntó con voz inocente. Lucía lo abrazó con fuerza, como si ese gesto fuera la única razón para seguir de pie. El niño representaba la esperanza que aún respiraba en medio de tanta ruina. Diego observó en silencio, comprendiendo que aquel vínculo era el ancla de Lucía en un mar de sombras. El futuro seguía siendo incierto, pero había una chispa por la que luchar. El rostro de señor Ramírez se desdibujaba entre los rumores del pueblo. Algunos decían que había perdido influencia, otros que seguía moviendo hilos en la sombra. «Contigo, el orera, y el trono, bueno». Lucía no buscó su caída, no la necesitaba. Su verdadera victoria era seguir en pie. El poder se alimenta del miedo, pensó, recordando cada instante en que había sentido la opresión de su mirada. Esta vez, sin embargo, el miedo no logró dominarla. La noche cayó nuevamente, y Lucía se sentó frente a la ventana abierta. El viento frío acariciaba su rostro, pero ya no lo sentía como enemigo. «Sigo aquí», murmuró con firmeza. Diego la observaba desde el fondo de la habitación, entendiendo que esa era la mayor victoria, no haberse rendido. El dolor no desapareció, pero la voz de Lucía se volvió un estandarte invisible. No era redención completa, pero sí un comienzo. Lucía se miró en un espejo roto apoyado contra la pared, y lo que devolvía no era un simple reflejo, sino una historia entera, escrita en cicatrices invisibles. Recordó cada humillación, cada palabra que intentó aplastarla. «He cambiado», pensó con un nudo en la garganta, aceptando que ya no era la misma mujer que había entrado en aquella oscuridad. Diego apareció detrás de ella y permaneció callado, comprendiendo que las palabras eran inútiles frente a la verdad que brillaba en sus ojos. Lucía respiró profundamente, sintiendo que la fragilidad aún vivía en ella, pero junto a ella también existía una fuerza feroz. El dolor no era un enemigo derrotado, era una marca que le recordaba quién había sido y quién había decidido ser ahora. El silencio llenó la habitación como un manto pesado, pero esta vez no era sofocante. Lucía se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pared, y cerró los ojos. El recuerdo de todas las noches en que pensó que no sobreviviría volvió como un eco distante. «Algunas heridas nunca cierran», murmuró con un tono que mezclaba resignación y sabiduría. Ya no temía el silencio, lo aceptaba como una compañía que no pedía nada. Diego observaba desde un rincón, viendo en ella una calma nueva que no había presenciado antes. El dolor seguía ahí, pero convertido en parte de su identidad, en una cicatriz que no ocultaba, sino que mostraba con dignidad. Esa noche salió al patio, donde el cielo estrellado parecía un testigo silencioso. El aire frío acarició su piel, pero en lugar de sentirlo como enemigo, lo sintió como un recordatorio de que estaba viva. «Nunca más me doblaré», dijo en voz baja, casi como si hablara con las estrellas. Diego la observaba desde la puerta, con lágrimas contenidas en los ojos, reconociendo la fuerza que había emergido de tanto sufrimiento. El viento arrastró las palabras de Lucía hacia lo alto, y en ese instante parecían grabarse en el universo. No necesitaba un público ni aplausos. Su juramento era íntimo, poderoso e imposible de quebrar. Lucía regresó al interior y tomó la carta arrugada que había guardado como un tesoro envenenado. Antes, cada vez que la veía, sentía que la condenaba, pero ahora la sostuvo con firmeza, como quien acaricia un recuerdo que ya no duele igual. «Todo cambió, y yo también», murmuró con la voz serena. El documento era prueba de mentiras y traiciones, pero también era el recordatorio de que había sobrevivido a ellas. Diego se quedó en silencio, comprendiendo que Lucía ya no necesitaba ser salvada. El dolor seguía allí, sí, pero no era dueño de ella. Ahora era una parte de su verdad, y en esa aceptación encontró la fuerza de seguir. La última palabra fue apenas un susurro, pero resonó más fuerte que cualquier grito. Lucía se levantó y caminó hacia la ventana abierta. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos cálidos. Inspiró profundamente y dijo: «Estoy viva». Esa afirmación no era solo un hecho,
Era una declaración de victoria. El viento se llevó la frase, pero quedó flotando en el aire, imposible de borrar. Diego cerró los ojos con lágrimas contenidas, sabiendo que esa simple verdad era más poderosa que todo lo que habían soportado juntos. No había final feliz completo, pero sí un comienzo grabado en la piel y en la memoria.